SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Hoy desde fuera del estudio, estamos en Santiago, estamos en el Pazo de Fonseca, estamos muy bien rodeados en un auditorio muy grande en este salón noble, lleno hasta la bandera. Agradezco muchísimo a los oyentes que vienen a vernos en una lluviosa mañana del mes de diciembre. Es un placer sentir el calor de los oyentes tan cerquita en una semana además que se hacen ustedes, que ha sido muy especial para nosotros porque sabemos que están al otro lado, que son muchos los que están al otro lado, pero verles aquí cara a cara nos satisface y nos da muchísimo placer y muchísima ilusión. Así que vamos a empezar porque tenemos muchos temas, tenemos mucho material, se nos va a hacer corto este abierto. Han venido hasta Santiago José María Lasalle. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Tú estás en tu ámbito de todas formas? Sí. Señor académico como tú. No, me encanta, claro, y además en un sitio con tanta prosapia, sí, desde luego. Estefanía Molina, muy buenos días. Muy buenos días. Yo también me gusta mucho la universidad, aunque no soy profesora como Lasalle, pero la verdad que es hermoso el lugar. Debo decir que cuando he entrado he dicho, no me matéis, digo, se parece al Parlamento británico, tiene un aire. Mira, estos oyentes se van a enfrentar a estos oyentes. Después polarizaremos a los oyentes. Y jugando en casa, Antón Losada, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo es que además trabajo aquí. Ya, o sea, no has tenido casi que moverte mucho. No, es más grande que el Parlamento británico. Antes de empezar con todo lo que tenemos, como además toda la información es tan sórdida, tan desagradable, yo quiero empezar con algo que es una buena noticia, que siempre está bien, coincidiendo con la visita del Hoy por Hoy. No tiene que ver una cosa con la otra, pero a nosotros nos ha ido bien, coincidiendo con la visita del Hoy por Hoy aquí a Santiago. Ayer la familia Franco devolvió algo que no era suyo, que son las estatuas que un día vieron en el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago y dijeron, ¡ay, qué bonitas son! Nos las vamos a llevar. Bueno, pues ayer las devolvieron y en el Museo do Povo Galego está Sergio Soto. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos. Pues mira, te digo que estoy aquí en una sala, nada más entrar al Museo do Povo Galego, a mano derecha, produce cierta congoja, claro, porque hay esta forma de respeto que solo hay en los museos, que parece que tienes que estar en silencio. Además, estaba a media luz hasta hace un momento, ahora hay un poquito más de luz, porque hay que preservar, hay que proteger a las estatuas, y ahora todavía no hay nadie, estoy prácticamente solo, el museo no ha abierto. Hoy lo va a hacer a partir de las 11 de la mañana y por primera vez todos los gallegos, todos los que se quieran acercar, van a poder contemplar estas estatuas que ya han sido devueltas. Ayer se recibieron aquí en un acto institucional. Han sido necesarios 70 años de posesión ilícita, casi 10 de pelea judicial, para que los Franco devolvieran las estatuas de las que un día el dictador se encaprichó en una visita que hizo al Pazo de Rajoy. Porque el franquismo, el dictador, no se lo puso nunca fácil a Galicia. Si estas estatuas se han convertido en un símbolo, es porque también se apropiaron del Pazo de Meirás con aquella suscripción pública obligada, o por el caso de corrupción Reace que implicó al hermano de Franco sin ninguna consecuencia, o por los veranos del Azor, o por tantas cosas. Por eso, por todo eso y por más, que hayan vuelto aquí Abraham y Isaac es una especie de desafío a décadas de utilización de Galicia como un patio de recreo. Ocurre, Ángeles, que esto ha acabado provocando sus metáforas. Mira, estoy aquí, las estaba observando. Hace ya unos años, en democracia, una democracia un poco titubeante aquí en Galicia en lo que se refiere para recuperar el patrimonio a veces, pero hace unos años la democracia las restauró. Estas, que quedaron escondidas por los Franco, no pasaron por ese proceso, así que frente a las originales que ya están en color, estas han quedado, digamos, en blanco y negro, en el gris de la piedra. Mira, la cosa es que el mestre Mateo revolucionó la historia del arte cuando en el siglo XII decidió crear para una catedral ya muy pujante, que era la de Santiago, las primeras esculturas llenas de expresión de la historia. Por primera vez Dios excitaba los sentidos y eso se podía ver en la piedra. Unas se reían, otras cantaban, otras se lamentaban estar en el infierno. Y, ironías del expolio, aquí tengo ahora delante a Isaac, que además está marcado por una cicatriz que se produjo en el robo y tiene cara de enfadado. Y ahora no tiene nada que ver con Dios, es porque ha pasado 70 años viendo a los Franco. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego, porque Antonio, esto funcionaba así, decía Sergio, utilizaban Galicia como el patio de recreo, esto funcionaba así, ¿no? Se encaprichaban de algo y lo conseguían. Sí, en eso era especialmente conocida la Carmen Polo, la mujer de
Franco, que era un poquito cleptómana, y era famoso en los joyeros de Coruña, tenían un fondo de emergencia. Para cuando ella entraba en la joyería. Sí, porque ella entraba en la joyería, se ponía algo, decía, ¡ay, qué bonito! Y tal, y se iba sin pagar. Entonces, a ver quién iba detrás de la mujer de Franco. Entonces, los joyeros de Coruña, o por lo menos era una leyenda urbana que había en la ciudad, tenían un fondo de solidaridad para cubrir las pérdidas. Bueno, lo que sucede hoy es solo un paso más en una historia que comenzó hace casi 20 años. Lo empezó, por ejemplo, el bipartito, que fue el que inició los trámites para recuperar el Pazo de Meirás al declararlo bien de interés cultural, y todavía queda mucho trabajo, porque al Pazo de Meirás hay que entrar casi de manera clandestina, todos son problemas, todos son dificultades, y todavía tenemos pendiente la Casa Cornide, en el casco antiguo de A Coruña, que la familia de Franco se resiste con uñas y dientes a devolver lo que es... Lo que no era suyo. Viene robado. Claro. Es que a veces parece que nos da miedo decirlo, ¿no? Sí, parece que cuando dices expolio queda un poco más fino, sí, pero pues son un robo, robados. Es un robo. Y en el caso del Pazo de Meirás es un robo además que salió de las nóminas de los trabajadores de la provincia de A Coruña durante casi una década, que donaron voluntariamente una parte de sueldo para el Pazo de Meirás, ¿no? Entonces, nos ha costado casi 2 décadas, pero bueno, aquí están de vuelta, Abraham y Isaac. Esta era la buena noticia con la que queríamos empezar, porque ya todos los gallegos y los de fuera pueden disfrutar de algo de lo que se les privó por un robo, por un encaprichamiento. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a entrar en materia. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Antón Losada, Estefanía Molina, José María Lasalle, hoy desde el Pazo de Fonseca. Y vamos a empezar ya con toda la actualidad que tiene mucho que ver con la situación en la que se encuentra el Partido Socialista por los casos de acoso y por los casos de corrupción. Vamos a empezar por lo primero, vamos a empezar por lo de acoso, porque ayer, cuando pensábamos que la actualidad ya estaba cerrada, ya teníamos así como organizado el programa de hoy, saltó la dimisión de un miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista y senador por Valladolid. Él es Javier Izquierdo. Ayer anunció que abandonaba todos sus cargos, anunció su marcha con un mensaje en redes sociales, un mensaje en el que asegura que debe hacer frente a otras labores personales y profesionales. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Áñez. Y aunque en público el PSOE evita pronunciarse, lo cierto es que en privado fuentes del partido aseguran que la marcha de Izquierdo tiene que ver más bien con este goteo de casos de acoso sexual que han aparecido en el partido, como los que afectan a Paco Salazar y al expresidente de la Diputación de Lugo, del que luego hablaremos. Sí, Javier Izquierdo anunció ayer de manera repentina que dejaba todos sus cargos, su puesto como secretario de Estudios y Programas en la Ejecutiva del PSOE y su escaño en el Senado. En un mensaje que publicó en las redes sociales aseguró, como decías, que se va para afrontar otras tareas profesionales y personales, y añadía que se iba seguro de que habrá quien lo haga mejor, pero hasta ahí las no explicaciones. Tampoco Ferraz confirma oficialmente los motivos, ni si consta una denuncia contra él en el canal antiacoso, pero fuentes socialistas sí que enmarcan la decisión en el goteo de casos de presunto acoso sexual y comportamientos machistas que se están produciendo. De hecho, en los últimos días en privado Izquierdo ya estaba siendo señalado, aunque distintas fuentes consultadas por la SER muestran su sorpresa y su indignación. Reciben este nuevo golpe asqueados, nos dicen, un golpe que ahonda aún más en el estado de shock que todos estos casos están dejando al PSOE. Bueno, pues en plena crisis interna por estos casos de acoso no va a ser hasta el día de hoy cuando veamos por primera vez en rueda de prensa a la secretaria de organización del Partido Socialista, Rebeca Torró. Va a comparecer para explicar las medidas que va a tomar el partido, es decir, que va a dar explicaciones 5 meses después de que Ferraz supiera las denuncias contra Paco Salazar. Ana. Sí, Torró prevé analizar los errores cometidos por la tardanza en gestionar las denuncias contra Salazar, de la que algunos sectores del partido la responsabilizan, de hecho, a ella. Se espera que la secretaria de organización anuncie los pasos que prevé dar ahora el PSOE, ¿no?, para mejorar los protocolos internos y el acompañamiento a las víctimas, que son 2 de las cuestiones que aseguran que han fallado. Por otro lado, también se prevé anunciar cómo quieren ayudar
ayudar a las denunciantes para acudir a la justicia si así lo deciden ellas, porque la dirección insiste en que son las denunciantes las que tienen capacidad para dar este paso, a pesar de que sigue habiendo muchas voces en el partido que piden que sea el PSOE el que lleve directamente a la Fiscalía este caso. Se lo pidieron las secretarias de Igualdad de los territorios a Pilar Bernabé, la responsable federal de Igualdad. Se lo pidieron en la reunión que mantuvieron la semana pasada cuando estalló el caso. Hoy por la tarde Bernabé y Torró las vuelven a reunir ya de manera presencial en Ferraz, así que veremos cómo salen de esa reunión las responsables de Igualdad. Hay territorios que nos reconocen que acuden con pocas expectativas. La clave, Ángels, va a ser ver con qué contundencia califica Ferraz los comportamientos de Salazar tras la investigación interna que se ha realizado. Claro, porque decíamos que Torró va a comparecer 5 meses después de que supiéramos de las denuncias de Salazar, y hasta el momento, además en todo este tiempo y ante este goteo de denuncias por acoso, lo único que hemos escuchado entre los máximos dirigentes del PSOE y del Gobierno son disculpas y el compromiso de intentar evitar que casos así se repitan, pero, y tú lo mencionabas ahora, Ana, hay muchas socialistas que exigen más a la dirección, que exigen más contundencia tanto en las medidas como en la condena, y aunque la dirección quiere mostrar cierta normalidad en público, lo cierto es que esta crisis ha sacudido al partido, provocando incluso, yo creo que cierta división. Así que la pregunta, Ana, es ¿cómo está ahora mismo el PSOE después de estos casos? Pues bueno, por un lado sigue habiendo bastante malestar por la gestión, ¿no? Como comentábamos, Ferraz espera que la respuesta de hoy, que dicen será contundente, sirva para calmar un poco ese malestar, pero esto se mezcla ya, como decíamos, con un estado de abatimiento muy generalizado en las filas socialistas por la acumulación de frentes abiertos, también por los casos de corrupción. Nos lo reconocen muchos dirigentes con los que hablamos, que admiten que empiezan a tener dudas sobre si será posible aguantar el desgaste creciente lo que queda de legislatura, porque admiten son golpes continuos que afectan a dos de sus principales banderas, a la defensa de la igualdad, al feminismo y a la lucha contra la corrupción. El Gobierno niega que la legislatura está en riesgo. Fuentes de Moncloa aseguran que el hecho de que sigan aprobando leyes demuestra que siguen trabajando, que merece la pena seguir, que por eso hay que aguantar la legislatura, pero a todo esto, a todo este contexto, ¿no? a este sentimiento de desánimo se suma ahora el ciclo electoral que arranca ya en Extremadura, que amenaza con minar aún más el ánimo de los socialistas por los malos pronósticos, ¿no? que tienen en estas elecciones, en las primeras elecciones extremeñas. En una semana, el domingo que viene, no el siguiente, va a haber elecciones en Extremadura. Ana, gracias. A vosotros. Vamos a empezar con el análisis de los casos. Después hablaremos de la corrupción, porque al final es el cúmulo de todos el que lleva al partido a esta situación que nos comentaba ahora mismo Ana, y a la espera además del resultado de esas elecciones en Extremadura. Pero sobre los casos de acoso, Lasalle dice, va a intentar, bueno, lo no lógico es que la secretaria de organización no haya comparecido hasta ahora, no ha dado ni una rueda de prensa todavía. Recordemos que el caso Salazar estalló cuando Salazar iba a ser nombrado secretario de organización del partido, y ahí se supo de las denuncias. Hasta el día de hoy no va a haber una explicación por parte de la secretaria de organización. Decía Ana, va a intentar explicar el porqué de la tardanza. Yo no sé cómo se explica una tardanza de 5 meses. Yo creo que ese es el principal problema que tiene ahora mismo el Partido Socialista, ¿no? Porque está comprometiendo lo que hasta el momento ha sido uno de sus activos políticos más importantes, que es precisamente la lucha contra el machismo, y por lo tanto un programa político y un modelo de reflexión y de narrativa sobre la igualdad de género que ha sido muy beligerante en estos temas y que ha capitalizado durante mucho tiempo el liderazgo del Partido Socialista alrededor de este asunto, ¿no? Por lo tanto, esto provoca realmente una sacudida muy fuerte, entre otras cosas ya no por la desidia con la que ha abordado la tramitación de una investigación o un expediente interno. Ya sabemos cómo funcionan los partidos y los códigos de lealtades internas que muchas veces existen, o incluso la propia burocracia que acompaña el trabajo de estos, ¿no? Pero hay una desidia obvia por la propia temática que está poniendo sobre la mesa, y que además ahora mismo afecte a quien era el secretario de Estudios y Programas, es decir, quien lidera la narrativa del partido y por lo tanto está
desarrollando las ideas, las propuestas, la reflexión y la presentación en público de algo tan importante para el Partido Socialista como es la lucha por la igualdad de género, pues evidentemente le comprometen, creo que con mucha más intensidad al Partido Socialista que el tema de la corrupción, que es algo mucho más repartido, que afecta a todos los partidos, que ahora le está tocando más al Partido Socialista y se visibiliza más porque es el partido de gobierno, pero que el partido de gobierno en un tema tan emblemático como este, cuando además ha estado manteniendo un pulso con Podemos, con Sumar, en quién lideraba esta cuestión, muestre esta debilidad y esta resistencia interna tan machista que de alguna manera afecta a la propia estructura y que es algo probablemente compartido por todas las organizaciones humanas en las que los hombres y las mujeres convivimos, ¿no? Pero claro, en este caso resulta todavía mucho más impactante y sobre todo cuando tienes un horizonte que el 21 de diciembre te está planteando un check, un testeo que puede tener unas consecuencias políticas que sean realmente una sacudida, no solo para el momento actual, sino para toda la legislatura. Estefanía. Sí, hablaba Lasalle de la desidia evidente, de un retraso de 5 meses, pero yo creo que hay incluso algo peor. A cualquiera le puede entrar la sospecha si los canales internos de los partidos, en este caso el del PSOE, no se ha convertido en una forma de que ahí mueran los temas que no me interesa que salgan a la luz. Es decir, que alguien proteste por ahí y si quiero te tramito tu queja y si no, pues mira, ahí se queda. Hasta que ha sido la prensa la que ha estado encima del tema y el revuelo mediático lo que ha hecho que finalmente pues tenga que comparecer hoy Rebeca Torró y tengan que dar explicaciones sobre esto. Pero claro, esto no tiene un pase. ¿Por qué? Porque es un partido, el Partido Socialista, que ha abanderado las grandes luchas del feminismo en este país, en la historia reciente de España. Y luego también tristemente porque le mancha esa bandera cuando son precisamente las mujeres, Carmen Calvo, Adriana Lastra, las que no han hecho nada, las que estaban allí y enarbolaban el feminismo, Andrea Fernández, y se ven ahora teniendo que dar explicaciones, uno, por las actitudes de algunos señores y luego dos, que es lo que me parece todavía peor, que haya habido mujeres presuntamente que sabían esto y ahí lo dejaban morir. Esto es lo peor, o sea, las mujeres no podemos ser, perdón la expresión, las encubridoras de ciertas actitudes. Tenemos que ser las principales que pongamos el grito en el cielo. Y luego otra cosa muy importante. A fin de cuentas, hablamos mucho, ¿no?, del PSOE, de cómo está pasando esto. Pero yo quiero recordar que parte del feminismo que ha abanderado este gobierno también ha sido muy de cara a la galería. ¿Por qué? El núcleo duro de Pedro Sánchez estamos descubriendo que eran todo hombres. El piñol, que dirían los catalanes, ¿no? El núcleo duro en Moncloa, exacto, el hueso de la aceituna, eran todo hombres. Y creo que eso también explica ciertas actitudes. Es decir, tenían unas vicepresidentas muy importantes y de máximo prestigio. Nadia Calviño, Teresa Rivera, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sí, pero al final son perfiles muy técnicos y esto a mí me lleva a una reflexión que es, nos revestimos de mujeres con prestigio, pero al final vemos que algunas decisiones, quien parte el bacalao, siguen siendo hombres. Y creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, el que tenía ahí mando en plaza era los señores del Peugeot, eran los señores del Peugeot. En Moncloa la mayoría ahora mismo son hombres. Entonces yo creo que también hay que reflexionar sobre eso. Antón. Bueno, yo es que creo que el Partido Socialista cree que haciendo hoy lo que tenía que haber hecho hace meses ya va a cumplir el expediente y va a resolver la situación. Y claro, es que llega con mucho retraso. O sea, presentar hoy el informe que tenía que haber presentado hace 3, 4 meses ya no va a resolver esta situación, ¿no? Aquí hay dos elementos diferentes. Uno, los casos per se, que son repugnantes y asquerosos y que ya por sí son un problema. Y yo creo que lo que en este momento más daño le está haciendo al Partido Socialista, que es la sensación de que se encubrían, de que la organización guardaba silencio, que denunciar, que ya de por sí es una experiencia traumática, al hecho de denunciar se sumaba pues el silencio, el obstruccionismo y la complicidad de una organización que prefería mirar para otro lado. Y yo creo que es lo que en este momento hace más daño al Partido Socialista. El Partido Socialista en este momento yo creo que no es consciente de que esta crisis afecta a un valor capital, a un valor esencial de la identidad del Partido Socialista,
O sea, no es una crisis más. No, lo que decía él, afecta más esto seguramente que la corrupción. Y sobre todo a la gente del propio partido y a los votantes, tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque ¿qué salva en este momento al Partido Socialista? Su historial, la hoja de servicios que puede presentar. Haber sido el partido que ha presentado las leyes que han significado realmente avances importantes en materia de igualdad, en materia de defensa de los derechos de las mujeres, su promoción laboral y profesional. Pero claro, ese capital se agota. Y ese capital se está despilfarrando por la incapacidad de la organización para hacer, yo creo que, dos cosas que seguramente cualquier militante o cualquier votante socialista quiere. Uno, limpieza. No esperar a que salgan los casos a los medios de comunicación. Si hay que hacer limpieza en la casa, hágase ya. Y dos, cambios orgánicos y cambios estructurales. Es decir, está claro que los canales internos no funcionan, está claro que el protocolo que aprobaron antes del verano es como si no hubieran aprobado nada. Entonces, no más protocolos, no más papeles, no más informes, acciones y decisiones, que es lo que está faltando en este caso. Y una cosa añado, y lo apuntaba antes, ahí la apuntabas tú, el hecho de cómo funcionan las dinámicas de los partidos. Porque claro, como todo al final, todo el mundo le debe algo a alguien, es decir, funciona en una dinámica de lealtades. Entiendo que eso es lo que contribuye, además de toda esta lista que hacía Antón, lo que contribuye, a no sacarlo a la luz. Bueno, sí, hay... Que no sé si es solo del Partido Socialista, son las dinámicas, si tú lo conoces, son las dinámicas de los partidos. Hay como dijo un teórico de la sociología alemana ya por finales del siglo XIX, Michels, hay una ley de hierro de las oligarquías en los partidos y esa ley de hierro de las oligarquías se transforma en burocracia y además en una burocracia muy jerarquizada donde normalmente la testosterona es algo que responde a un código estrictamente masculino, ¿no? Y yo creo que ese es un factor que trasciende las banderas políticas y que entra también, y hay que hablarlo así casi, de una manera hormonal en la gestión interna de los partidos y que es muy difícil de erradicar. Y yo no he dicho de los partidos, de las organizaciones humanas, porque yo creo que hay ciertos códigos de solidaridad, como hay códigos de solidaridad femenina que operan de una manera inconsciente y muy sutil en determinados momentos y que plantean complicidades profundas, pero que no se explicitan muchas veces a los ojos de los hombres que se asoman a esas situaciones. Por el otro lado sucede lo mismo. Hay ciertos códigos masculinos que tienden a comprender, paliar, reconducir lo que de otra manera el lenguaje jurídico, el lenguaje político dejan meridianamente claro, ¿no? Y por lo tanto estamos entrando en un territorio de educación sentimental, de aspectos mucho más sutiles que son por eso quizá más difíciles de erradicar. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que los partidos, sobre todo en la política, muchos de los colaboradores que rodean al líder, a los cargos intermedios, se generan una serie de lealtades y confianzas de, bueno, yo sé esto, tú sabes lo otro, yo miro para el otro lado, no nos vamos a hacer daño. ¿Por qué? Porque al final los partidos son como ejércitos, ¿no? Estás batallando en guerra contra los otros partidos y no quieres que las filas se te dispersen. Pero fíjate, yo ayer reflexionaba de algo muy interesante, porque siempre hemos dicho, aquí en este programa lo hemos hablado, del liderazgo tan presidencial y fuerte que tenía Pedro Sánchez. Él, cuando llegó, laminó el Comité Federal bajo aquella idea de es más democrático que sean los militantes quien elijan al líder, sí, pero también porque venían de echarlo los del Comité Federal, que eran los varones. Les quitó un poco el poder para que ya nunca más le pudieran echar. Entonces, tenía un control férreo y tiene un control muy férreo de su organización. Pero curiosamente son estas pequeñas gotas de estas denuncias, estas mujeres, ahora cae un señor aquí, ahora cae un señor allá, que no son parte de lo que es la distribución de facto del poder, es decir, la distribución que hay en el reglamento, pero que tienen capacidad, yo creo, de hacerle mucho daño al partido. Y es más, si esto sigue en goteo, esta idea que tiene el gobierno de, bueno, podemos llegar hasta el año 27 porque ayer aprobamos 2 o 3 leyes o 2 o 3 cuestiones, pues cuidado, porque estas pequeñas gotas, al final, gota a gota... Déjame que ahora continuaremos a la vuelta, porque además nos vamos a centrar en Galicia. Uno de los casos de acoso afecta a esta comunidad porque tuvo que dimitir el presidente de la Diputación de Lugo. A ello iremos a la vuelta. En el abierto
directo hoy desde el Pazo de Fonseca con Antón Losada, con Estefanía Molina y con José María Lasalle. Hablábamos antes de las reacciones que ha provocado este goteo de casos de acoso sexual en la dirección del Partido Socialista. ¿Cómo han tardado tanto en dar explicaciones? Va a ser hoy a las 11:30 cuando comparezca por primera vez la secretaria de organización del partido. De momento lo que ha hecho la cúpula socialista es pedir disculpas, decir que tomará medidas. Bueno, estamos hablando de la dirección nacional y sobre todo relacionado con el caso Paco Salazar, a pesar de la dimisión también que conocimos ayer a última hora de otro miembro de esa ejecutiva. Pero como les venimos contando, hace días hay otro caso que afecta al PSOE gallego, al PSDG, concretamente al ya expresidente de la Diputación de Lugo. Aquí con nosotros en Santiago está Ricardo Rodríguez. Richie, buen día. Hola, buen día, Ángels. Lo llamativo es que a pesar de las denuncias, a pesar de que Ferraz exige que José Tomé abandone su cargo, porque recordemos, ha dejado la Diputación, pero sigue como alcalde de Monforte de Lemos y como diputado provincial, algo que no ha hecho todavía. Le aprieta el Partido Socialista para que lo haga, pero de momento no lo ha hecho. El PSOE gallego, Richie, ha tardado casi 2 días enteros en reaccionar. Su líder, José Ramón Gómez Besteiro, guardó silencio hasta ayer por la tarde, cuando habló, pero bueno, habló a través de una carta que mandó a los militantes en las que habla de su indignación con este asunto, dice que todo se investigará y mantiene que él no tuvo acceso a las denuncias porque hay un protocolo interno que lo impide. Sí, Besteiro afronta una profunda crisis interna que trata de taponar a destiempo con una reacción que muchos en el PSOE consideran tardía e insuficiente. En esa carta a la militancia, Besteiro habla de una profunda tristeza e indignación y de una repugnancia inevitable tras conocerse esas denuncias por acoso sexual a José Tomé. En esa carta asegura que la dirección, como decías, no tiene acceso a ninguna denuncia presentada a través del canal de acoso del partido porque el protocolo garantiza el anonimato absoluto. Y esto es importante, Ángels, porque el líder del Partido Socialista de Galicia sigue sin aclarar si él o su número 2, la secretaria de organización Lara Méndez, tenían conocimiento de esas conductas inapropiadas por parte del presidente de la Diputación de Lugo a través de terceros o de esa denuncia de ofrecimientos de trabajo a cambio de sexo. En el entorno de Besteiro hay gran preocupación de que pueda trascender públicamente alguna prueba que pueda comprometerlo a él o a alguien de la dirección actual en un posible encubrimiento de los hechos. Entre tanto, crece el malestar interno por la gestión de esta crisis. Esta tarde se reúne la ejecutiva del PSOE gallego y después va a comparecer Besteiro. Primera comparecencia desde que estalló esta crisis hace 3 días. Hay muchas explicaciones pendientes, mucho que aclarar y también otro lío interno que resolver. Además de esta cuestionable respuesta, Besteiro trata de coser a marchas forzadas las heridas que ha revierto este escándalo en un partido que no acaba de remontar tras el varapalo electoral. Ha pasado Besteiro el miércoles en Monforte todo el día tratando de convencer a Tomé de que dimitiese y entregase todas sus actas. Lo primero se hará efectivo en principio este viernes porque está previsto que José Tomé formalice su renuncia. Veremos si lo hace y cómo lo hace, porque todavía no está claro, pero va a continuar como alcalde de Monforte, va a dejar allí al Partido Socialista sin grupo municipal porque todos los concejales se van a ir con él al grupo de no adscritos y mantendrá su acta de diputado provincial y, por tanto, la llave para designar a su relevo, porque sin su voto el PSOE no tiene garantizada la mayoría. Por eso el líder del Partido Socialista ha intensificado en estas últimas horas los contactos para buscar equilibrios internos que permitan al PSOE no perder la Diputación de Lugo, y todo, Ángels, entre denuncias cruzadas de fuego amigo que dejan muy tocada a la actual dirección del partido en Galicia. Decías que Besteiro hablará esta tarde, de momento no lo ha hecho, no ha comparecido ante los medios de comunicación, tampoco lo ha hecho Lara Méndez. No, ha comparecido casi por obligación porque tenía una comparecencia el pasado miércoles en la Junta de Portavoces en el Parlamento, pero no quiso responder a ninguna de las preguntas de los periodistas sobre si ella tenía conocimiento de esta situación en el partido, de si alguien les había hecho llegar estas denuncias de acoso sexual, de presunto acoso a José Tomé. Ha esquivado todas las preguntas y ha dicho que habría una respuesta contundente del partido. Desde entonces, también silencio por parte de la número 2 del PSOE. Los dos, Lara Méndez y Besteiro, son de Lugo además, sí. Y bueno, pues en principio hay mucho malestar interno por cómo están dando respuesta a esta crisis, sí, y sobre todo el temor a que puedan acabar salpicados porque ellos tenían algún tipo de conocimiento de lo ocurrido. Nos está escuchando Inés Rey, ella es alcaldesa de A Coruña, miembro de la ejecutiva del PSOE. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Alcaldesa, ¿usted le encuentra alguna explicación a esta tardanza por parte de la dirección del Partido Socialista aquí en Galicia, esta tardanza a reaccionar, a dar explicaciones?
Bueno, pues yo no le encuentro mucha explicación y lo que me preocupa es que el partido y la ciudadanía tampoco. Yo, en un caso como este, creo que hay que ser muy contundentes, actuar con firmeza y con rapidez, sobre todo para que, en primer lugar, las víctimas se sientan respaldadas y protegidas, que es lo fundamental y lo que hay que proteger, y en segundo lugar, porque la ciudadanía, los votantes, esperan una respuesta de un partido que además es el partido del feminismo, es el partido que ha llevado adelante todas las reformas legales y la conquista de derechos de las mujeres, y este tipo de conductas, pues yo creo que además de intolerables, pues tenemos la obligación de erradicarlas. ¿Tiene algún indicio que le pueda hacer pensar que la dirección del PSDG conocía el comportamiento de Tomé? Yo no tengo ningún indicio ni ninguna prueba, ni mucho menos. En cualquier caso, más allá de que se supiera o no se supiera, creo que en este caso hay que actuar, como digo, con contundencia, y desde luego a mí como ciudadana, como socialista, como mujer, como la etiqueta que quieran ponerme, creo que ha sido insuficiente el hecho de que José Tomé haya dimitido de la presidencia de la Diputación de Lugo. Quiero decir, si uno dimite por un caso de acoso, el caso de acoso no se limita o circunscribe a la presidencia de la Diputación. ¿Qué pasa? En la presidencia de la Diputación sí, y en el ayuntamiento no. Creo que la imagen pues no es edificante, y desde luego esa solución por la que ha optado el ya expresidente de la Diputación de Lugo creo que no es suficiente. ¿Le parece insuficiente también la reacción de Ferraz ante los otros casos de acoso y sobre todo sobre el caso Paco Salazar? Estábamos diciendo antes, alcaldesa, han pasado 5 meses desde que se conoció la existencia de esas denuncias y hasta hoy no va a comparecer la secretaria de organización. ¿También le parece insuficiente la reacción de Ferraz? Mire, la reacción de Ferraz en el caso de Paco Salazar fue muy contundente, fueron cuestión de horas, y a partir de ahí el Partido Socialista se ha dotado de un protocolo para canalizar los posibles casos de acoso que hubiera, un protocolo que garantiza que quien denuncia pues mantenga el anonimato hasta el tiempo que considere, con una comisión independiente, y creo que bueno, la secretaria de organización, Rebeca Torró, pues ha hecho y hace una magnífica labor en este sentido. A lo mejor el problema pues está en el propio protocolo, que habrá que mejorar, pero en cualquier caso en este partido se actúa unas veces más rápido y otras veces con menos celeridad de la que nos gustaría. Lo que pasa es que a veces se confunde la contundencia con el hecho de apartarle, y eso pasó cuando iba a ser nombrado secretario de organización el propio Paco Salazar. Inmediatamente, es verdad, se reaccionó, pero desde ese momento hasta ahora no parece que haya habido contundencia en la reacción. Bueno, supongo que eso ha sido porque se trataba pues de poner a funcionar el protocolo, de mantener el anonimato de las presuntas víctimas, y se ha hecho con todas las garantías y demás, ¿no? En cualquier caso, yo sigo reclamando pues esa contundencia a nivel federal y aquí en Galicia, más que nada porque son comportamientos que no tienen cabida no solo en un partido político, sino en la sociedad. Estamos asistiendo a discursos negacionistas de la violencia machista, de la violencia de género, algo que es transversal a toda la sociedad. Pasa en los partidos, pasa en las empresas del IBEX 35 y pasa en las comunidades de vecinos. Quiero decir, lamentablemente todavía las mujeres sufrimos una desigualdad estructural, pero nosotros tenemos la obligación, más si cabe el Partido Socialista, de actuar con contundencia, de erradicar este tipo de comportamientos y de explicar claramente que estos compañeros no tienen cabida en este partido, ¿no? Y eso, bueno, yo echo de menos pues que mis compañeros con responsabilidades orgánicas, que los hay y muchos todavía, porque las mujeres seguimos siendo minoría, pues también salgan y hablen con contundencia, sin miedo. No pasa nada. No se está cuestionando el liderazgo de nadie cuando uno sale a decir la verdad y
cuando uno sale a decir pues la indignación, el asco y el sentimiento que tiene. Alcaldesa, una última pregunta, porque esta tarde vuelve a haber reunión de la responsable de Igualdad del Partido Socialista, de Pilar Bernabé, junto con la secretaria de Organización y las responsables de Igualdad de las diferentes comunidades. Hay mucho malestar, ya pasó en la reunión anterior, que fue por vía telemática, esta vez se verán personalmente. Muchas de estas responsables de Igualdad piden que se lleve el caso de Paco Salazar a la Fiscalía. ¿Usted pide también que se lleve el caso de Paco Salazar a la Fiscalía? Mire, yo lo que pido es que tenemos que actuar con firmeza. Si hay indicios de delito, evidentemente hay que acudir a la Fiscalía y hay que apoyar y acompañar a las víctimas en ese camino que es complicado, que es doloroso y que no pueden sentirse solas. A mí no me vale el argumento de no hago nada internamente porque la víctima no quiere denunciar. Pues en determinados momentos hay que actuar antes, hay que hablar con los compañeros y hay que depurar responsabilidades. Pues Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, miembro de la ejecutiva del PSOE, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Abierto Antón Losada, Estefanía Molina y José María Lasalle. Hablábamos con la alcaldesa de A Coruña, que forma parte también de la ejecutiva del Partido Socialista, y le preguntábamos por algo que nos estaba comentando Richie, que es la tardanza en la reacción por parte de la cúpula del Partido Socialista aquí en Galicia. 2 días de silencio para después hacer pública una carta dirigida a la militancia, pero no respondiendo a preguntas, no dando explicaciones y sobrevolando sobre Besteiro, sobre su número 2, esa sospecha de que pudieran saber algo de los comportamientos del expresidente de la Diputación de Lugo. Antón. Bueno, sobre todo la sensación que te queda de que mucha contundencia retórica, mucho adjetivo, mucha indignación, ¿no? Pero pues llegas a la hora de los hechos y te queda la sensación de que a lo mejor el líder del Partido Socialista estaba más preocupado por mantener la Diputación que por reaccionar ante este caso. Y eso yo creo que es lo que es realmente irritante, y puede ser irritante para la gente que vota al Partido Socialista y que a la hora de meter su papeleta, lo que ha hecho el Partido Socialista y lo que ha hecho en general la izquierda por promover los derechos de las mujeres, pues esté especialmente irritado. Es decir, yo veo la secuencia, igual que veo la secuencia con Paco Salazar, y la sensación con la que me quedo es que había cosas más importantes que proteger a las víctimas para esos responsables. Y había cosas que preocupaban más que sancionar la conducta de la persona en cuestión. Y ahora, escuchando esto, te quedas con la sensación de que en este momento a la dirección del Partido Socialista en Galicia le preocupa mucho más la Diputación, la alcaldía de Monforte, si somos capaces o no de mantener el gobierno, que tomar decisiones y ser contundente a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? A mí me empieza a recordar un poco, no sé si recuerdas cuando Aznar decía aquello de es que somos incompatibles con la corrupción, y luego resultó que no, que había una altísima compatibilidad entre el Partido Popular y la corrupción, ¿no? Claro, somos los feministas, somos el partido del feminismo. No. O sea, los hechos nos indican que no está tan claro, ¿no? Y me da la sensación que en el Partido Socialista no acaban de entender que esto es una crisis mollar de su identidad. Esto afecta directamente a la identidad del Partido Socialista. Sí, es que fíjate lo que dice Antón de no tomamos cartas en el asunto por no perder el poder, pero luego, como no has tomado cartas en el asunto, tus banderas se van debilitando y la gente va viendo que esa credibilidad que tú te das como partido de las grandes conquistas del feminismo en España, cuando te toca aplicártelo a ti, pues hay quien mira hacia otro lado. Y yo quería volver sobre algo que he comentado antes, que me parecía muy importante, por si no había quedado claro. Hay que tener en cuenta que es muy paradójico que haya grandes feministas que han luchado por los derechos del feminismo en el Partido Socialista. Yo decía Carmen Calvo, Adriana Lastra, Andrea Fernández, que curiosamente están defenestradas, que han caído en desgracia, mientras el partido sigue manteniendo estas actitudes. Y precisamente, yo antes decía, ellas no han hecho nada, no que se hayan quedado calladas, porque ellas protestonas son. Si yo me refería a que ellas no han consumido prostitución, ellas no pesa ninguna sospecha de que hayan acosado a ningún señor ni a ninguna señora. Y claro, al final, los que allí se quedan, vemos esta serie de actitudes, esta serie de sospechas, que clama al cielo. ¿Cómo puede ser que el ala más feminista haya sido defenestrada en los últimos años y luego pues, los que siguen ahí no han depurado? Yo, insisto, me refería a eso, no a que
ellas hayan callado, al contrario, sino que se les ha hecho escarnio a mujeres que sobre ellas no pesa, insisto, ni que hayan ido de putas ni que hayan acosado a nadie. Fíjate, pero hay una cosa interesante que yo creo que también podríamos poner sobre la mesa, y es el golpe de realidad que para todos significan los casos que estamos conociendo. Un golpe de realidad machista, en un sentido literal del término, ¿no? En nuestra tertulia tenemos un experto sobre Foucault, que es Gonzalo Velasco, no le voy a negar su... Pero este es un típico caso de biopoder, es decir, hay un poder en los cuerpos. Hay un poder en los cuerpos que se corrige no con las ideas, sino con la educación, y con la educación sentimental que reciben los niños en sus casas, en las relaciones entre niños, en cómo se organiza, por ejemplo, el patio del colegio, que cuando lo visibilizas ves que las niñas están arrinconadas jugando y los niños se adueñan del espacio imponiendo el fútbol. Es decir, hay toda una serie de mecanismos que tienen que ver con esa especie de biopoder que opera a nivel corpóreo y que necesitaría no ideas, que sí, que estamos viendo que las ideas están ahí, que funcionan en los programas, que están en las comisiones de estudio, que están en las leyes. No, que operásemos directamente sobre la realidad, en este caso de las cosas, sobre el cuerpo a través de la educación sentimental, que es algo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, porque ¿cuántos de los aquí presentes nos asomamos, y hablo como hombre, muchas veces a conversaciones en las que fluyen esas complicidades masculinas que si las mujeres las escucharan les ofenderían extraordinariamente, pero que nosotros pasamos así un poquito por encima, pensamos, pero qué burro puede ser, pero te quedas ahí, porque no vas a afearle a ese amigo tuyo con el que convives desde hace tantos años, que en el fondo es un machista insoportable, pero es tu amigo. En fin, y no hay ni mayor trascendencia que eso, pero esa es la educación sentimental que deberíamos que ser trabajar, que yo creo que es de lo que podemos estar hablando en la estructura de las cosas que estamos comentando. Pero ¿no? mira, sin negar lo del biopoder, hay una cosa más básica todavía que se llama coherencia. Bueno, sí, entonces, claro. Si a ti te importa tanto este tema, no estás 48 horas escondido, como está el líder del Partido Socialista en Galicia. Si a ti te importa tanto este tema, Pedro Sánchez tenía que estar dando explicaciones en primera persona. Si realmente esto es tan importante, si esto es un valor fundamental para ti, si este es el partido de los feministas, demuéstralo con los hechos. Y luego esa confusión que yo le comentaba a la alcaldesa, esa confusión que además es la salida que tiene habitualmente, y ahora iremos a ello, es la salida que tiene habitualmente el presidente del gobierno ante los casos de corrupción y ahora los casos de acoso. Hemos actuado con contundencia. La confusión de que actuar con contundencia es apartarles, faltaría que no les apartaran, o sea, faltaría que no les apartaran. Pero luego a partir de ahí se cree que el trabajo está hecho. No, es que queda mucho por hacer. Y no solo por cómo tiene que tener los mecanismos dentro del partido para evitar este tipo de comportamientos, sino por algo que decía ahora Lasalle que me parece importantísimo, que es esa educación. Pero si has construido un liderazgo que es hiperliderazgo, claro, no llegas a todos los temas. Claro. Si tienes la agenda internacional... Este es capital. Claro, es que este es capital. Es evidente. No es un tema más. Sí. Pero eso lo que pone de manifiesto de nuevo es que el Partido Socialista adolece de un problema de hiperliderazgo también, en el sentido de que todo pasa por él. Y cuando todos sabemos que algo pasa por tu padre, por tu amigo, por tu jefe, se bloquean las situaciones, porque nadie se atreve a tener iniciativa ni autonomía a la hora de gestionar determinadas cuestiones que no tienen que llegarle a él. Y este también es un problema que habría que analizar, ¿no? Es que esta sí tiene que llegarle a él. Porque en el caso que nos ocupa del ex asesor, era una persona de su círculo de confianza. Es él el que tiene que dar las explicaciones. Ya con hiperliderazgo y sin hiperliderazgo. Es que es alguien que te ha ayudado a llegar a donde estás, que forma parte de tu círculo de confianza, que ha formado parte de tu círculo de confianza, y además está en un contexto donde otras personas que formaban parte de tu círculo de confianza por otros asuntos también en este momento están teniendo problemas. Es que esa es la cuestión aquí. Nos hemos cansado de repetir, quienes hemos tenido ocasión de hablar con el presidente del gobierno, de preguntarle, tanto por los casos de corrupción como por esto, ¿usted no intuía algo? Tú acabas de poner un ejemplo. Tú sabes en tu círculo de amigos quién es un machista. Tú lo sabes. Otra cosa es cómo reacciones tú por esos de los códigos que tú hablabas antes. Pero tú sabes quién es un machista. Las mujeres sabemos en nuestros propios círculos quiénes son machistas. Incluso nuestros propios amigos. Tenemos amigos que son machistas. Entonces es muy, muy raro la respuesta de no, para mí era otra persona diferente. No.
sea, tienes que saberlo o intuirlo. Pero desde luego, y es que es más, hemos generado un entramado de, bueno, aquí hay canales para que la gente denuncie, como yo decía antes. Sí, pero esos canales se tienen que aplicar. Claro. Es decir, y estamos hablando de un partido que hace causa del feminismo. Tú ahora pregúntate en tantas otras instituciones, empresas, donde la persona que denuncia a lo mejor también tiene miedo, porque en todos lados hay vacas sagradas. Puede perder el trabajo. Exactamente, en todos lados hay vacas sagradas. Y claro, y es más llamativo en un partido que hace gala de eso. Y a ver, yo estoy de acuerdo. Es evidente que las mujeres somos conscientes de si el ambiente está enrarecido en algunos lugares con respecto a cómo tú te sientes al interactuar con ciertas personas. Eso es evidente. Claro, aquí nadie sabía nada. El yo no sabía nada, por un lado, no te exime de que alguien te lo haya dicho. O sea, no te rodeas de buenos colaboradores, porque alguien te tendría que haber dicho, mira, aquí está pasando esto. Pero claro, luego hay mucho por hacer. Insisto, el feminismo no es una cosa estética. Si es que los que siguen partiendo el bacalao son hombres. Déjame que vaya al otro tema que ahora mismo preocupa en el Partido Socialista, que son los casos de corrupción, porque la secuencia es tremenda, ¿eh? Empezando por los casos de acoso y llegando a la corrupción. Esta mañana les estamos contando también el nuevo informe de la UCO, que señala cómo la trama de los hidrocarburos destinó 1 millón de euros para intentar comprar a políticos implicados en el asunto. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días de nuevo, Ángel. Parte de ese dinero se dedicó a la compra de un chalet para José Luis Ábalos, una vivienda que costaba casi 600.000 euros y que la trama le quitó cuando el exministro perdió su poder de influencia en otros ministerios, porque el objetivo, Campos, era ese, dice la Guardia Civil, que era comprar la voluntad del ministro Ábalos para que tratara de influir en la concesión de licencias para la empresa Villafuel, principal compañía señalada en este caso. Sí, aunque no lo consiguió. En concreto fueron los ya conocidos 585.000 euros gastados en el chalet de la alcaidesa para Ábalos, que finalmente la trama le quitó, porque las gestiones para obtener licencias de hidrocarburos no fructificaron y había perdido influencia al salir del ministerio. También 292.000 para Aldama y 7.000 para Coldo, que se reunía con los jefes de Gabinete de Industria y Transición Ecológica para abordar los permisos. Pero ante la falta de éxito, el líder de la trama, Claudio Rivas, cambia de estrategia en noviembre del 21, abandona los intentos por corromper y cumple con los requisitos legalmente establecidos, dice la UCO, para obtener las autorizaciones ministeriales. Solo a partir de entonces consigue los permisos necesarios para su empresa de hidrocarburos, Villafuel, en septiembre del 22. Querer cumplir con la ley hace que aflore tanto su identidad como la trama de empresas pantalla, y Hacienda inicia una inspección que concluye con la desarticulación del entramado. Solo 2 apuntes más, Ángels. La UCO afirma que Aldama contactó con el director de Política de Minas de Transición Ecológica porque incautó un mensaje del corruptor con un tal García Maroto en una aplicación altamente segura, cuando el director de Minas no se apellida García Maroto, sino García Hernández. La UCO resuelve la discrepancia afirmando que Aldama se equivocaría al guardar el nombre del contacto. Nos hemos puesto en contacto con el entorno del director de Minas y niega conocer a Aldama, haberse reunido alguna vez con él o tener aplicaciones seguras de mensajería, por lo que, según dice, se trataría de una deducción errónea de los agentes. Y por último, el lenguaje soez de los compañeros de Claudio Rivas en la trama de hidrocarburos. Constan WhatsApps en el informe en los que se refieren a Ábalos como el hijo puta del putero ha sido pillar la casa y darle al botoncito, o como tras ser cesado del ministerio por Sánchez, dicen que les ha llamado Aldama y cuentan que se ha enfrentado el putero al guapo. Se ha levantado en mitad de la reunión y delante de todos lo ha mandado a tomar por culo. Por lo visto, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo. ¿El guapo es Aldama? El guapo es Pedro Sánchez. Ah, perdona, porque me estaba quedando, digo... Vale. Mira, solo que estudies la posibilidad de que Aldama sea el por guapo, eso, me resulta preocupante. Por eso digo, yo mismo me estaba quedando preocupado. Te estabas asustando. Me estaba asustando claro. a medida que avanzaba. Campos, sobre Creía Aldama. que era moneda de uso común. Ese apelativo para el presidente del gobierno. Perdona, es moneda de uso común, Campos. Bueno, es que es guapo. Mayor explicación. No es que sea moneda de uso común, es que es guapo. Campos, una cosa, sí. que ya que estamos hablando de Aldama, que aparece en todos los informes, ahora mismo, bueno, ayer supimos que el Supremo anunciaba la apertura de juicio oral contra Ábalos, contra Coldo García y contra Aldama, que están involucrados en la trama de hidrocarburos y también en el supuesto amaño de obra pública en transportes y en el caso Mascarillas, por el que el juez del Supremo anunció esa apertura de juicio oral. Pero a mí hay una cosa, Campos, que me llama muchísimo la atención, porque vemos a Ábalos y a Coldo en la cárcel y Aldama, que aparece en todos los informes, aparece en medio de todos los fregados, él está libre.
y no solo en todos los fregados. Aldama es quien realmente consigue las mayores comisiones. No solo los 292.000 euros por los hidrocarburos, sino ganancias adicionales superiores al 1.000.000 de euros en esa misma trama, según la propia UCO, a las que hay que sumar al menos los 5,5 millones logrados por el caso Mascarillas. Hay vehículos, propiedades y cuentas en el extranjero. En cambio, a Ábalos le han hallado 94.000 euros de difícil justificación y ningún patrimonio o cuentas, porque el chalet que él defiende que fue un alquiler le fue retirado por la trama. También se le pagó supuestamente el alquiler a su pareja Jessica Rodríguez. A Koldo hay algunas propiedades bajo sospecha y pagos mensuales de 10.000 euros. La diferencia de ganancias es significativa, pero Ábalos y Koldo están en prisión y Aldama en libertad. Aldama fue puesto en libertad a petición de anticorrupción por su promesa de cooperación en el caso Mascarillas, que inicialmente se llevaba solo en el Juzgado 2 de la Audiencia Nacional, pero también para que colaborase en la trama de hidrocarburos que investiga el 5 y por el que estaba realmente en prisión provisional. Pues bien, a día de hoy y más de un año después de recuperar la libertad, fuentes jurídicas de la Audiencia Nacional confirman a la SER que Aldama no ha colaborado ni un ápice en esa trama de hidrocarburos, ni una sola pista o declaración que haya servido para esclarecer los hechos en el juzgado que le dejó en libertad con la promesa de cooperar. ¿Por qué el juez Pedraz, titular del Juzgado 5 de la Audiencia, no le vuelve a encarcelar? Porque nadie se lo pide y él no puede mandarle a la cárcel sin que lo reclame la acusación. El juez tenía las manos atadas cuando le liberó hace un año, porque anticorrupción era la única acusación en la causa y al pedírselo tenía que acceder, pero la prometida colaboración, Ángels, ha brillado por su ausencia. Campos, gracias. A ti, buenos días. Este es un caso, vamos con el otro, porque fue ayer cuando la Guardia Civil llevó a cabo varios registros en el marco de la investigación, de la que han terminado siendo detenidos la exmilitante del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y como conocimos ayer, Anchón Alonso, propietario de Servinavar. Ya saben que es la empresa que la UCO vincula con Santos Cerdán, al apuntalar que el ex número 3 del PSOE tenía el 45% de su propiedad. Javier Bañuelos, buenos días. Hola, no, Ángels, ¿qué tal? Yo creo que al final la gente se pierde con las tramas, porque a pesar de los vínculos existentes entre Santos Cerdán y estos detenidos, fuentes de la investigación dicen que son dos cosas diferentes, que son una pieza separada, un caso por el que ayer también se llevaron a cabo, recordemos, 19 registros en distintas provincias. Eso es, Ángels. Bueno, y la matriz en esta operación es Servinavar, es el corazón de esta nueva trama, una supuesta organización criminal sobre la que vuelve a sobrevolar, la sombra de Santos Cerdán, aunque, lo dicho, hay que recordarlo y matizarlo, no está investigado de momento en esta nueva causa. Sin duda, la detención del empresario Anchón Alonso, socio de Cerdán, confirma el nexo de esta operación con la órbita del ex número 3 del Partido Socialista, pero fuentes de la investigación mantienen que estamos ante una nueva organización criminal, una presunta trama que habría participado en el amaño de contratos públicos previo pago de comisiones. Por eso se investiga a los 3 detenidos por tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Lo cierto es que Anchón Alonso, Ángels, no fue arrestado durante el vendaval del caso Koldo, ni siquiera cuando la UCO descubrió que su empresa Servinavar fue utilizada para canalizar presuntamente el pago de las mordidas a Santos Cerdán, pero ahora la UCO sí ha visto motivos para ponerle los grilletes. Ayer, de hecho, la UCO volvió a registrar Servinavar acompañados del propio Anchón Alonso, el socio de Cerdán que, hay que recordarlo también, Ángels, guardó silencio en la comisión Koldo del Senado, solo abrió la boca cuando el senador popular Salvador Foronda le apretó por su fichaje del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero. Durante las fechas donde estuvo el señor Guerrero, del 21 al 23, a usted le adjudicaron 46 viviendas de protección oficial, la promoción de viviendas en Ibagaña sin concurso público y el túnel de Velate. Ya cuando le adjudican ya el túnel del Velate, ya se va. Ahí sí lo voy a corregir. Sin concurso público ni una. ¿Cómo? Ni una. Que sin concurso público no. No, sin concurso público. No. Bueno, pues ¿y a dedo? ¿A dedo? No, sin concurso público no. Túnel de Velate fue a dedo. Se sabía antes de la adjudicación, 5 miembros lo sabían. Lo dijo aquí el secretario de la mesa de contratación. Esta nueva trama ya converge de nuevo en Navarra, territorio cerdán, pero tiene nuevas ramificaciones en otros puntos del país como Zaragoza, Madrid o Sevilla. Ahí se registró un despacho de abogados. Los agentes también irrumpieron en un piso donde Leire Díez se reunía con empresarios, un piso que le habría cedido el propio Vicente Fernández. Hay varias empresas en el radar, todas con vínculos directos con la SEPI, entre ellas Senusa, donde trabajó Leire Díez, o Mercasa, también Forestalia, donde se llevaron expedientes y contratos con una horquilla muy concreta, 2021 y 2023,
3, ese es el intervalo bajo sospecha, y fuentes de investigación Angels también nos confirman que ayer hubo registros en Erri Berri SL, una compañía de Olite, Navarra, especializada en demoliciones. Mañana sabremos si la Audiencia Nacional mantiene en prisión a los 3 detenidos. Este sábado los 3, a partir de las 10 de la mañana, van a ser interrogados por el magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. Mañuelos, gracias. Un abrazo. Mira, hoy que estamos haciendo el programa con oyentes delante, me da la sensación que tendremos que traer como una pizarra portátil y poner aquí las flechas de lo que une con uno, porque uno ya se pierde ante tantos casos de corrupción que tienen, es verdad, un nexo común, que es el amaño, sobre todo en la adjudicación de obra pública, y un nexo común, Antón, que es gente que se mete en política con la voluntad de delinquir y de delinquir al sistema de toda la vida. O sea, lo de las mordidas ha sido lo de siempre. Es decir, gente que se mete en esto para esto. Corrupción a lo bruto, a lo vasto. O sea, nada de finezas, nada de empresas pantallas, nada de... No, a lo bruto. Cómprame un chalet, colócame a la novia, vete, regálame un coche, ahora dame un Audi. O sea, una cosa... Parece un guión de Berlanga. Sí. Es que parece cuando ya escuchas las conversaciones... Parece un guión realmente de Berlanga, ¿no? De todas formas, hay cosas que llaman mucho la atención. Una es el caso de Aldama, que parece que es el gran corruptor, el gran beneficiario, y que por ahí anda paseándose tranquilamente y convertido en una estrella en los medios de comunicación. Yo creo que es importante recordar que Aldama sobre todo es alguien que pelea para ir el menos tiempo posible a la cárcel, en los varios juicios que tiene pendiente, lo cual yo creo que debe llevarnos a... Toda la información que venga de ahí es una información que hay que coger con pinzas y con mucho... Bueno, pero hay medios de comunicación que le ponen la alfombra roja constantemente. Y que constantemente y que no ponen en contexto esta información, ¿no? Aquí la clave, más allá de la investigación judicial, que además, como está secreta, tampoco tenemos muchos detalles y todo lo que llega está fragmentado, ¿no? Es fragmentario. Yo creo que la clave es la consecuencia política que esto pueda tener, ¿no? Hasta ahora el Partido Socialista y Pedro Sánchez habían tenido un relativo éxito, sobre todo con sus socios, en encapsular esto como una trama de corrupción, pero que no tocaba a la financiación del partido. Pero claro, el encapsulamiento, vamos a ver qué elasticidad tiene y qué flexibilidad tiene. De momento no parece que haya nada que apunte en esa dirección, pero tampoco sabemos si lo hay, porque nos falta mucha información. Y yo creo que varios de los socios ya han marcado con mucha claridad que esa es la frontera, ¿no? Si esto deja de ser una trama de corrupción de un número X de personas que entran en política para enriquecerse a lo bruto, o si realmente responde a algo más, ¿no? Pero aunque los socios hayan marcado la línea roja para ellos es que haya financiación, que se demuestre que puede haber financiación ilegal del Partido Socialista. Hombre, si a nosotros como periodistas y a los oyentes como oyentes se les hace insoportable, a los socios cada vez se les pone más cuesta arriba sostener a un gobierno acosado, aunque no haya traspasado la línea de la financiación ilegal, pero con gente del núcleo duro, y volvemos a eso, del presidente del gobierno en la cárcel o involucrada en casos de corrupción, y luego ya los casos de acoso. Yo creo que a los socios se les pone muy cuesta arriba. Sí y no. Sí en cuanto a la imagen y, por tanto, la capacidad de comunicación que se visibiliza alrededor de estas situaciones. Pero la política no solamente es comunicación. La política es poder. Y al mismo tiempo que esto se está produciendo, el Partido Socialista en el gobierno está más debilitado y, por lo tanto, les necesita más. Y al necesitarles más, en esa relación de poder que también gestiona un gobierno que no tiene mayoría y que les necesita, pues se traduce en una oportunidad de aprovechamiento de cara a, bueno, pues recibir, y vamos a decirlo así, trato de favor en los territorios donde ellos tienen más presencia política y pueden así visibilizarlo, ¿no? Por lo tanto, es un do-des, uno da y otro recibe, y el debilitamiento al final lo que está perjudicando a todos es porque daña el interés general, y se acaba de ver, no tanto por lo que ayer se aprobó en el Congreso, sino por lo que no se aprobó, que es que se volvió a tumbar la senda de estabilidad y el techo de gas. Pero se habría tumbado igual, ¿eh? Da lo si mismo, no hubiera pero eso, casos de corrupción, se habría tumbado pero, igual. Antón, pero eso hace que llevemos ya 3 años sin un presupuesto. Y esto lo entiende todo el mundo. Es decir, si tú estás manejando como presupuesto doméstico el que tenías hace 3 años, cuando previstes unas obras en casa X, 3 años después
hechas las obras, ese dinero se tiene que quedar ahí. No, lo tienes que emplear en otras cosas. Y el problema de manejar un presupuesto que se prorroga y que no te permite disponer del dinero que tienes como quisieras, es que estás atrapado en la imagen y en la película de realidad que tenías que gestionar con un presupuesto hace 3 años. Y eso deteriora el mantenimiento normal de las cosas que nos afectan a todos, la educación, la movilidad, etcétera. Lo que debería estar en el debate y en la conversación. Claro, pero es que es muy importante un presupuesto. Yo entiendo que se pueda prorrogar 1 año, incluso 2, pero convertirlo en algo casi sistémico para alargar la legislatura, cuando además están dando estas situaciones pues a sus socios, especialmente a los más reputacionalmente interesados en que esto no sea así, estoy pensando sobre todo en el PNV, pues más tarde o más temprano se lo echa atrás. Déjeme un momento, Estefanía, porque como ha sacado el tema de lo que pasó ayer en el Pleno, Josué Coello, buenos días. Buenos días de nuevo. Estábamos hablando de la imposibilidad que tuvo ayer el Gobierno para sacar adelante la senda de déficit, pero pone en valor el Gobierno que sí pudo aprobar algunas medidas que se consiguieron sacar adelante. Sí, lo que vimos ayer en el Pleno es el reflejo de una realidad que asumen en el Ejecutivo. Dan por hecho que van a perder votaciones, como pasó ayer con la senda, que demuestra que por ahora no hay mayoría para sacar adelante unos presupuestos. Pero a cambio el Gobierno prioriza una agenda social que creen sí contará con el apoyo de los socios para dar estabilidad a lo que quede de legislatura. Y esta idea también se vio ayer en el Pleno. Se convalidaron 3 decretos, se aprobó definitivamente la Ley de Atención al Cliente y la Ley de Dependencia seguirá su trámite parlamentario. Por eso, por estas 5 victorias frente a una derrota, el ministro Félix Bolaños se felicitaba sin entrar en otras cuestiones. Hemos ganado el 90% de las votaciones. 5 leyes solo en el pleno de esta semana hemos sacado adelante. Sobre Ábalos. Muchas gracias. Ese muchas gracias, al ser preguntado por Ábalos, refleja que en el Gobierno no están cómodos cuando les preguntamos por corrupción y por eso quieren apostar por una agenda social que cohesione a unos socios que, ya lo decía, y se empiezan a estar cada vez más preocupados por la situación. Yone Belarra, Podemos, Maribel Vaquero, PNV y Enrique Santiago, Sumar. Bueno, nosotras en Podemos estamos muy preocupadas, ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Faltan muchas explicaciones por dar por parte del presidente del Gobierno. Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Un poquito de tranquilidad y vamos a ver qué noticias van saliendo. Es verdad que todos los días amanece con una noticia nueva y preocupa. Sí que le exigiría al Partido Socialista que tuviera una actitud, desde luego, mucho más proactiva, porque no podemos estar todos los días con una nueva noticia. Pero, Ángels, estamos en las fechas en las que estamos y aunque el clima político es el que es, hay cosas que no cambian en el último pleno. Aprovecho para desearles a todos una feliz Navidad. Muchísimas gracias y felices fiestas. Pues nada, quiero felicitaros a ustedes, a todos ustedes las fiestas. Y quizá un deseo para el año que viene, ¿no? Que tengamos un Parlamento, desde luego, con menos conflicto, menos bronca, más solución y más acuerdos. Egu berri on danori. La felicitación navideña de sus señorías con algún deseo que, al menos en la teoría, no parece muy fácil de cumplir. Pero las formas que no se pierden. Josu, gracias. Gracias a vosotros. Estefanía. Sí, decía Antón que aunque no hubiese habido el estallido, el arrecio, de que estén arreciando todos estos casos, igualmente no habría habido presupuestos. Pues yo diría sí y no. Es decir, es probable que el miedo de Junts, Alianza Catalana, estuviera ahí. Pero también es evidente que los costes de pactar con el PSOE se elevan. Sí, ayer pues detienen a uno, al otro, una empresa pública, entran allí, entran allá, el exsecretario de Organización en la cárcel. Entonces, yo creo que eso eleva los costes, aunque evidentemente Junts tiene otras casuísticas. Y creo que al Gobierno se le va a hacer muy agónico, porque realmente sí, el Gobierno quiere llegar hasta el año 27. Y cada cosa que aprueban en el Parlamento para ellos ya es un granito, pero la ley marco, la ley más importante, son los presupuestos. La gente puede entender que tú tengas estos escándalos y digas, bueno, yo pues me desvinculo, yo no sabía esto, no tenía nada que ver. Bueno, te puede parecer incluso grave lo que está pasando, pero si encima no tienes ni acción política, es que el foco solo son las polémicas. El desgaste, hasta ahora, parecía que no le estaba pasando factura al PSOE, también porque ha habido grandes temas de la izquierda que el Gobierno ha sabido hacer bandera. La cuestión de Gaza y otras tantas cuestiones. Sí, pero mientras tanto, cuando ya no tienes esas ventanas de oportunidad donde a tu gente la puedes mantener activa sobre temas que le importan realmente a la izquierda y encima luego no tienes presupuestos, las polémicas yo creo que son la gota china, te van haciendo mella. Y luego también te digo una cosa, los socios han dicho lo de la financiación ilegal, pero
la barrera podría haber sido otra. Es decir, no es suficientemente grave el presunto cobro de mordidas. Es decir, la financiación ilegal es uno de los motivos, de los topes de umbrales que ellos se han puesto, pero también han pasado cosas presuntas que son graves. Y por último, la administración pública es un elefante. Y yo creo que a veces las ramificaciones son infinitas. Creo que incluso para un gobierno es muy difícil estar encima de todo. Dejadme que el último minuto lo dediquemos a la reacción del Partido Popular a todo esto, porque hay voces dentro del Partido Popular que piensan que ahora es un buen momento para presentar esa moción de censura, que Feijóo se resiste. David Junquera, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Porque Feijóo sigue insistiendo en lo que lleva insistiendo, de hecho, desde antes que se escatallaran todos estos casos, que es que convoque elecciones Pedro Sánchez y confía, Feijóo, sobre todo en que Extremadura marque el inicio de un nuevo ciclo político. Hay un ejercicio muy sencillo para testar el ánimo del PP. Basta con plantarse en el pasillo del Congreso y mirar las caras, Ángeles, las caras. Los parlamentarios populares, la dirección, parecen vivir una Navidad anticipada. No pueden ocultar su disfrute, su deleite con todo lo que está pasando. Visto lo visto, pues ya ni se habla de esa moción a la que hacíais mención. La cúpula popular ha decidido pararse a mirar el espectáculo. El sanchismo está desarticulado, dicen. ¿Para qué erosionarse tratando de juntarse con Junts cuando la esperanza es que el gobierno termine de caer por agotamiento? Con la idea de ayudar a que esto se acelere, la idea es convertir 2026 en un carrusel electoral trufado de dominguitos, así los llama en broma un alto cargo popular, no un superdomingo, sino una sucesión de jornadas electorales que sean una tortura constante para los socialistas. El optimismo es tal que ya se permiten en Génova fantasear con un resultado, si no de mayoría absoluta en Extremadura, pues sí muy abultado. En Extremadura no tenemos techo y aquí el gobierno pues se le está cayendo el techo encima, es el análisis de la dirección. En este clima, el PP rompe puentes con el PSOE. En Génova ven un ardiz en la oferta de Bolaños para renovar el Constitucional. Creen que quiere cambiar el foco de la conversación, así que no se van a sentar porque concluyen que no se puede negociar nada con quien está saltando por los aires. Junquera, gracias. Gracias. Un minutito para explicarles que sigue la mañana de radio, que ahora hablaremos de cómo está esta comunidad después de los devastadores incendios de este verano. Nos reiremos un ratito, se lo prometo también. Hablaremos de libros, hablaremos de música y estarán aquí estas que están sonando, que son las fillas de Cassandra, que enseguida van a venir a probar. Último minuto también para decirles a los tres analistas de esta mañana muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Y un aplauso para ellos, que se lo han ganado. Por Dios. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.